cumpleaños. Hablará negativamente de lo que hicieron ellos durante su celebración, pero eso es otra historia, bendito sea Jehová. Amén. Hay gente que van a un culto que es abominación ante Dios, bendito sea el Señor. Entonces, ¿dar culto a Dios es malo? No. La cosa es cómo se da el culto a Dios, bendito sea Jehová. Amén. El día en que uno nació es sumamente importante. Amén. Usted ha leído Génesis, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a Génesis capítulo 5. Alabado sea Jehová, aleluya. Voy a leer. Señor es bueno. Si yo omito alguna información, usted me dice aleluya, amén o algo. Me da a entender que yo omití alguna información. Dice la Biblia en Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Oiga bien cómo dice, el día. No se nos dice cuándo fue ese día. Pero usted cree que eso fue un día cualquiera para Dios. No. Imposible, porque si fuera un día cualquiera, Dios no hubiera hablado de eso. Amén. Si fuera un día sin importancia, Dios no hubiera hablado de eso. Gloria a Dios, aleluya. Y yo hago una pregunta, la cosa importante, si usted no la recuerda. Amén. ¿Sí o no? Amén. Usted sabe fácilmente el código de cuenta de su banco, bendito sea el Señor, o el código de su tarjeta de banco. Amén. El código para entrar a su casa. Amén. ¿Sí o no? Amén. Bendito sea Jehová. Y si no lo sabe, lo apunta. Lo anota. Porque son datos importantes. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano y hermana, bendito sea el Señor. Si usted quiere creerle al que le diga que el día en que usted nació no es importante, eso es asunto suyo. Pero hermano, yo entiendo, y hermana, yo entiendo de parte de Dios que el día en el que yo nací es sumamente importante. Si yo supiera el día en que yo fui engendrado, lo celebraría, hermano, mire, hasta con más fuerza que el día en que nací. Bendito sea el Señor. Yo no sé el día en el que fui engendrado. Ni siquiera mi madre lo sabe, ni mi padre. Solo lo sabe Dios. Amén. Amén. Pero Dios ha permitido que yo sepa el día en el que nací. Bendito sea Jehová, aleluya. Amén. Y no nací, bendito sea el Señor, aleluya, por la diosa de la luna, por Artemisa. No nací, amén, por ningún falso Dios. Nací por el amor y el poder de Dios. Amén. Y por el amor y el poder de Dios sigo viviendo. Bendito sea Jehová. Entonces, Génesis 5 dice, amén, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Inclusive usted encuentra el relato de la creación en Génesis. Amén. Y te dice el día primero lo que hizo Dios, el día segundo, el día tercero, el día cuarto. ¿Por qué la Biblia habla de esos días entonces? Gloria a Dios. Porque si Dios pensara como dicen algunos, y estoy hablando de evangélicos de sana doctrina, según ellos. Santo, vive Dios. Si Dios pensara, amén, como piensan muchos de ellos, no, eso no es importante. Entonces, ¿por qué Dios nos habla de los 6 días de la creación? Alabado Dios. Santo, vive Dios. O sea, ¿usted cree que lo que Dios hace no es importante? Santo es. Todo lo que Dios hace es importante. Amén. Bendito sea Jehová. Gloria a Dios. Y quien te dio vida, quien hizo que tú fueses concebido o concebida, fue Dios. Y quien hizo que tú nacieses, fue Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dios no ha permitido que tú sepas el día exacto en que fuiste concebido o concebida. Pero Dios ha permitido que tú sepas el día en que tú naciste. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿con qué propósito permitió Dios que usted sepa el día en que usted nació? Para que usted lo ignore. Santo, vive Dios. Pero Bendito sea Dios. yo no sé, hermano, bueno, no quiero ofender a nadie que no tenga que ofender, bendito sea Jehová, aleluya. Pero Santo, vive Dios. Aleluya. yo no entiendo, hermano, de verdad. Amén. Vive Dios. No entiendo lo que están haciendo mucha gente del evangelio. Santo, hay poder. Bendito sea el Señor. Yo no entiendo. Poderoso Dios, vive Cristo. Porque si ignorar lo que Dios hace en ti, ¿eso es santidad? Eso no es santidad. Amén, así es. Vive Si Dios. ignorar la bendición que Dios te da es sana doctrina, eso no es sana doctrina. Amén, vive Dios. Dígalo quien lo diga. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a su Gloria al nombre. Señor. Mi alma adora a Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. Dios, hay poder, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la gente dice así, no, hermano, pastor, entonces ¿por qué los apóstoles no lo hicieron? Entonces ¿por qué los profetas no lo hicieron? Entonces, hermano y hermana, bendito sea el Señor. Dios te ha dado a ti sabiduría y entendimiento para entender que Dios a ti te ha dado la vida. Amén.
Y te ha dado la información para tú saber que naciste en tal día. Por Amén, gracia, por aleluya. el amor de Dios. Gloria a Dios. Gracias. Y si eso no te basta para tú estar agradecido y para tú expresar tu gratitud a Dios públicamente, Alabado. aleluya, entonces tú tienes un problema de ingratitud. Gloria a Dios, No aleluya. importa quién usted sea, puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser quien sea. Amén, vive Dios. Bendito sea Jehová, aleluya. El Señor. Si uno no le tiene gratitud a Dios por la vida que le dio, entonces ¿por qué le va a tener gratitud? Alabado Jesús. Amén, ¿Eh? así es, vive Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Seguimos leyendo en Génesis 5, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. ¿El qué? El día en que fueron creados. Amén. El día volvió, amén, ese día a ser nombrado por Dios. ¿Y por qué habla Dios tanto de ese día? Aleluya. Si era un día común, si era un día cualquiera, si era un día que no importaba. Explíqueme usted. ¿Usted cree que Dios tiene esa manera de ver las cosas? Alabado Jesús. Dios no tiene esa manera de ver las cosas según la palabra del Señor. Vive Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. O sea, Dios no ve el día en el que Él creó a Adán como un día cualquiera. Santo Dios. Dios no ve el día en el que Él creó a Eva como un día cualquiera. Amén, vive Dios. Y Dios no ve el día en el que tú naciste como un día cualquiera, en lo que respecta a la relación de Dios contigo. Gloria al Señor, aleluya. Vive Jesús. Ni siquiera el día en el que tú fuiste concebido lo ve Dios como un día cualquiera en lo que se refiere a la relación de Dios contigo, Santo, aleluya. a tu deber para con Dios como creación de Dios. Poderoso Gloria a Dios. Dios. Vive Jesús. Aleluya. ¿O usted piensa que usted no le debe gratitud a Dios por el tiempo que usted tuvo en el vientre de su madre? Santo, vive Dios. Santo. ¿Usted cree que usted no le debe gratitud a Dios por el tiempo que usted estuvo viviendo en el vientre de su madre, comiendo por el ombligo? Aleluya. Amén. Oiga, Gloria a Dios. ¿cuántos comen por el ombligo aquí todavía? Santo, hay poder en Jesús. Bendito sea Aleluya. Jehová, aleluya. Bendito Dios. Una de las pocas cosas más terribles, una de las cosas más terribles que hay en la tierra es una persona mal agradecida. Amén, vive Dios. Gloria a Dios. Alabado Santo. Señor. Aleluya. Aleluya. Levanten la mano los malagradecidos Aleluya. que nos están mirando por la transmisión, porque aquí no hay ninguno, Amén. ni ninguna. Bendito sea Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Si uno es mal agradecido con Dios, ¿no será mal agradecido con su prójimo? Alabado. ¿No será mal agradecido con su padre, con su madre, con su hermano, con su hermana en la fe, con el vecino, con el pastor, con todo el mundo? Gloria al nombre de Porque si uno no le agradece a Dios, si uno no le da a Dios la gloria, la honra debida a su nombre, Aleluya. Gloria a Dios. pues imagínense, hermano, uno es un mal agradecido o una mal agradecida, diciéndolo leve, bendito sea el Señor. Y esa ingratitud se va a reflejar, hermano, en muchas áreas de nuestras vidas, si Amén, no en vive todas. Dios. Aleluya. Porque cuando yo hablo de celebrar un cumpleaños, bendito sea el Señor, en el ámbito cristiano, Gracias. no estoy diciendo que forzosamente, amén, una persona tiene que hacer una actividad especial, amén, un convite, bendito sea el Señor. Eso, amén, es algo extra que la persona si lo siente hacer, si quiere hacer una actividad, amén, para agradecer a Dios junto a sus hermanos, amén, y familiares y amigos, amén, de manera pública por su cumpleaños, la persona tiene la libertad de hacerlo, bendito sea Amén, el Señor, así es, amén. vive Dios. Pero, amén, como mínimo la persona tiene, amén, hablando de lo que es celebrar un cumpleaños, como mínimo tiene que darle gracias a Dios, amén. Amén. Y estamos hablando entre cristianos, amén. Pedirle al pastor, si el pastor, amén, en ese día, amén, se le escapó, amén, o no sabía, pedirle al pastor, amén, que ore por él, que ore por ella, dando gracias a Dios, amén, por un año más de vida que le ha concedido. Amén. 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 Aleluya. Que tampoco estamos diciendo, amén, que es una obligación, bendito sea el Señor, amén. El hacer, amén, un convite, el hacer comida y cosas por el estilo, no, bendito sea el Señor, aleluya, ya, eso depende de las posibilidades de cada quien, bendito sea el Señor, y del nivel de gratitud que tenga para con Dios, Amén, vive Dios. amén, y del aprecio que le tenga a sus hermanos y a sus hermanas y demás seres queridos. Amén, vive Bendito Dios. sea Jehová, aleluya. Aleluya. Una persona, déjame mirar para otro lado, una persona tacaña, es obvio, bendito sea el Señor, que no va a hacer nada nunca. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Dios. Amén, es obvio.
Santo. ¿Sí o no? Aleluya. Amén. Vive Gloria a Dios. Miro para otro lado, bendito sea el Señor, amén. Una persona rencillosa, contenciosa, no va a hacer nada de cumpleaños nunca. Santo. Alabado Gloria a Dios. Dios. Gloria Pero el problema no es el cumpleaños, Gloria a el problema está en el corazoncito. Amén. Vive Dios. Gloria a Dios. Amén, bendito sea Jehová, Santo, aleluya. poderoso. Y así sucesivamente. Aleluya. Gloria sea el Señor. Entonces seguimos leyendo, bendito sea Jehová, aleluya. En el verso 3 de Génesis, ¿cuánto? Génesis 5. Dice, y vivió Adán y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 130 años. Ah, Y Adán 130 años. oiga, si la Biblia dijera nada más, y vivió Adán y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, usted no hubiera entendido que vivió Adán y engendró un hijo conforme a su semejanza y llamó su nombre Set. Usted no hubiera entendido eso. Usted lo hubiera entendido. Amén. Y entonces, ¿por qué dice la Biblia que vivió Adán 130 años cuando pasó esto? Que es importante cada año. Entonces, sí, Gloria a Dios. bendito sea Jehová. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Si las cosas fueran así, que Dios dijera, bueno, el día en que Adán fue creado, eso no importa. Entonces, ¿cómo hubiera podido saber Adán su edad? ¿Y cómo hubiera podido saber Moisés su edad Alabado cuando Dios, engendró a Set? aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. ¿Usted cree que si usted le preguntaba a Adán en este momento, amén, cuando él tenía 130 años, si usted le preguntaba a Adán cuántos años él tenía, bendito sea el Señor, él no lo hubiera sabido? Gloria sea. Amén. Él sabía la edad que él tenía. Alabado En Dios. todo tiempo, bendito sea el Señor. Amén. Vive Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vivió Adán 130 años. Adán sabía exactamente su edad en este momento de la historia y siempre. Alabado Dios. Cuando tenía un día de creado, Adán sabía. Gloria a Dios. Vive Dios, aleluya. ¿Y por qué lo sabía Adán? Porque Dios le había dado la inteligencia para saberlo. Amén. Aleluya. ¿Y por qué le dio Dios la inteligencia para saber, amén, cuánto hacía que él había sido creado? Porque eso era importante para Dios. Aleluya. Alabado Amén. Dios, aleluya. Y porque Dios lo ve como importante, amén, permite que, amén, Adán sepa, amén, cuánto hacía que Dios lo había creado. Y por eso permite, amén, que usted sepa cuánto hace que Dios le ha dado vida a usted. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya. Vive Dios. Poderoso. Verso 4, y fueron los días de Adán después que engendró a Set y engendró hijos e hijas. 800 800 años. No podía haber dicho el verso y ser hasta más corto. Simplemente, y después que engendró a Set, engendró a Adán hijos e hijas. La fecha importante. No hubiera sido más corto, más compacto. Gloria a Dios. Aleluya. Pero porque el Señor dice que después que engendró a Set, Adán vivió 800 años. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. ¿Eh? Aleluya. Si no era importante, en el caso de Adán, cuando fue creado, el día que fue creado, ¿cómo se sabía la edad de Adán? Alabado Dios. Gloria a Dios. ¿Eh? Desorden. Nadie supiera la edad. Pues, si el Señor. No de todas las personas que aparecen en la Biblia sabemos la edad. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es muy importante que usted vea que desde el libro de Génesis, Dios comienza a ponerle una especial atención a la edad de las personas. Amén. Porque el que ha creado la vida y la sustenta se llama Dios. Amén. Vive Dios. Amén. Aleluya. Nosotros somos beneficiados de Dios. Amén. Bendito sea Jehová. Porque si vivimos, vivimos por Dios. Amén. Desde el vientre de nuestras madres. Amén. Hasta este momento, Dios nos mantiene con vida. Y todo el tiempo que Dios nos regale de vida es una bendición más de Dios. Amén. Así es. Gloria a Dios. Mi alma adora al Señor. El verso 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años. ¿Por qué no dice simplemente, y engendró hijos e hijas y murió Adán? Gloria a Vive Dios.
Entonces, amén, yo le doy importancia a los años que cumplo. No porque Faraón celebró cumpleaños, ni Herodes Antipas, amén, ni porque los antiguos griegos, amén, hacían rituales idolátricos, amén, en el día que cumplían años. No, yo le doy importancia al día en que nací y por ende a los años que cumplo, amén, porque Dios le da importancia. Amén, aleluya. Amén. Vive Dios. Al día en el que Él le ha dado vida a uno. Gloria al Señor. Amén. ¿Usted cree que Dios se olvidó el día en que usted fue concebido o concebida? Aleluya. Gracias. ¿Usted cree que a Dios se le olvidó el día en que usted nació? Gloria al nombre de Jesús. En lo que respecta al trato de Dios con usted, ¿usted cree que Dios ve esos 2 días como 2 días cualquiera? Aleluya. Imposible. Amén, aleluya. Vive Dios. Bendito Dios. Mi alma Aleluya. adora a Santo Cristo. Jehová. Aleluya. Gracias. Gloria al Dice la Biblia en el verso 6 de Génesis 5, vivió Set y engendró a Enos. ¿No dice así? 105 años. Y engendró a Enos. Y entonces, si no importaba el día en el que nació Set, tampoco importaban los años que tenía Set Amén, vive Dios. cuando engendró a Enos. Vive Jesús. Entonces, ¿por qué Dios lo menciona? Solamente para ocupar más espacio en la Biblia. Que es importante. ¿Eh? Si, Alabado Jesús. si nadie tomaba en cuenta el día en el que nació, Santo eres. ¿cómo sabía Set Aleluya. la edad que tenía? ¿Cómo pudo saber Moisés la edad que tenía Set cuando engendró a Enos? Gloria a Dios. Si el día en el que alguien nacía simplemente se olvidaba y ya está por un día cualquiera. Aleluya. Gloria al Señor. Sigo leyendo, verso 7. Y vivió Set después que engendró a Enos y engendró hijos e hijas. ¿Sí o no? 807 años. Después que engendró. ¿Por qué nos dice la Biblia que vivió 807 años Set después que engendró a Enos? Alabado sea el Señor. Amén. ¿Por qué? Si cuando alguien cumple años, eso no importa, según dicen muchos. Es un día cualquiera. Vive Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Alabado sea Jehová. ¿Cuánto vale un año de vida? Gloria a Dios. Alabanza al que vive. Aleluya. ¿Cuánto vale un año de vida? No hay dinero para comprar los niños. Si alguien le da a usted una gran suma de dinero, una gran cantidad de dinero, Gloria. que lo suba a la cima económica de la sociedad, usted se va a olvidar de ese hecho. Bendito sea Dios, aleluya. Vive Cristo. Gloria al Señor. Hay gente que se acuerdan, amén, del primer día que fue su niño a la escuela o al jardín, del primer día que se le cayó un dientecito, del primer día que dijo mamá, que dijo papá, bendito sea el Señor, Gloria al Señor. del primer día que lo mordió, la mordió. Bueno, de eso quizás no tanto, bendito sea Jehová, aleluya. Pero la pregunta es, si no hubiera nacido el niño, o si hubiera nacido muerto o muerta, porque habrán niños que nacen muertos, Amén. habrán niñitas que nacen muertas. Amén. Usted nació muerto. Gracias, Usted nació papá muerta. Dios, que no. Gracias, Señor. Y quizá en algunos casos, amén, hay personas que sus padres ni los querían tener, Aleluya. que su madre bebió, amén, remedio para abortar, Aleluya. que su madre quizás se paró encima de un lugar alto y saltó a ver si abortaba. Santo de Dios. Amén. ¿Eh? Y como quiera me están escuchando, me están viendo en este momento. Amén, así es. Y algunos ni aún así dicen gracias, Señor, porque tú me has guardado desde el vientre de mi Santo, madre. vive Dios. Aleluya. ¿Cuántos niños no se ahorcan con el cordón umbilical Aleluya. sin que su madre lo quiera, sin que su padre lo quiera, sin que nadie lo quiera? Santo Jehová, mi alma adora a Dios. Gloria sea el Amén. Señor. Alabado Jesús. O sea, Dios a nosotros nos ha sostenido desde el vientre de nuestra madre. Amén. Así es. Gracias, papá Dios. ¿Y Dios sabe eso o no? ¿Sabe Dios que Él nos ha sustentado, nos ha sostenido desde el vientre de nuestras madres o no? Amén. Sí, Amén. Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, ¿cómo usted me viene a hablar a mí de que celebrar un cumpleaños es un ritual pagano? Alabado Dios. Aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Cuando Dios mismo nos muestra en su palabra que sí es importante, amén, tener memoria
de cuando alguien nació, porque si no sabemos cuando alguien nació, no vamos a saber la edad que tiene esa persona. Vive Y Cristo. cómo Dios matemáticamente, perfectamente, nos dice las edades aquí en Génesis 5. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Jehová, aleluya. Vive Dios. Grande nuestro Aleluya. Rey. Aleluya. Verso 8 de Génesis 5. Y fueron todos los días de Set. ¿Cuánto tiempo? 912 años. Al final, ¿usted sabe que murió Set? ¿Sí o no? Amén. ¿Y por qué no dice simplemente después que engendró hijos e hijas y murió Set y ya está? Te digo que se sepa la edad. Porque usted sabe que murió. ¿De qué edad murió? Amén. No, pero para Dios era importante que usted supiera que Dios le regaló a Set 912 años. Amén. en esta Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Poderoso Cristo. Para Dios era importante que usted supiera que Dios le regaló a Adán 930 años en esta tierra. Gloria a Cristo. Y así sucesivamente. Bendito sea Jehová, aleluya. Alabado Dios. Y vamos a seguir leyendo. Señor es maravilloso. Verso 10. Y vivió Enos. Y vivió, dice, vivió Enos. Amén. ¿Cuánto tiempo? Después que Después que entró a Caín. 815 años. 815 años. 905 años. Ah, perdón, 905. El 9, ¿qué dice? Y vivió Enos 90 años y engendró. Vivió Enos. 90 años. No hubiera sido más corto si decía después engendró Enos a Cainán y ya está. Pero ¿por qué dice vivió Enos 90 años? Señor lleva el orden. Si moría a los 89, Enos hubiera engendrado a Cainán. No. Santo, vive Gloria al Dios. Señor. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, esos 90 años nos hablan de 90 años que Dios le regaló a Enos antes de que engendrara a Cainán. Amén. Verso 10, ¿qué dice? Y vivió. Y vivió Enos después que engendró a Cainán, ¿cuánto? 815 años y engendró hijos e hijas. ¿A qué edad tuvo usted su primer hijo, o su primera hija, o su único hijo, o su única hija? ¿A qué edad se graduó usted de la primaria, de la secundaria? Gloria a Cristo. ¿A qué edad se graduó usted de cualquier estudio superior que usted haya podido hacer? De cualquier carrera. Entonces, si usted moría un año antes de realizar cualquiera de esas cosas, ¿las hubiera podido realizar? Entonces, cada día que Dios te da es importante. Amén. Aleluya. Pero Dios mismo nos habla de las edades de las personas en años. Alabado sea el Señor. Amén. Por lo tanto, cada año que Dios te da es importante. Amén. Y cada vez que Dios te da un año más, amén, no es un día más. Aleluya. Amén. Independientemente del calendario que utilicemos. Gloria a Dios. Lo que importa es que tú reconoces que Dios te ha dado un año más de vida Amén. Aleluya. sobre esta tierra. Gloria a Dios. Verso 11. Y fueron todos los días de Enos. ¿Cuánto tiempo? 905 años. Verso 12. Vivió Cainán. ¿Cuánto tiempo? 70 años. 70 años. Y engendró a Mahalaleel. Amén. Y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años. Y engendró hijos e hijas. Alabado Dios. Y fueron todos los días de Cainán. ¿Cuánto tiempo? 910 años. 910 años. Y murió. Santo, poderoso Dios, vive Jesús. Alabado Jesús. Claro que después Dios nos dice, amén, que la edad del hombre Dios la redujo a 120 años. Gloria sea el Señor. Pero usted cree, amén, que Dios tiene estos relatos aquí de las edades que vivieron estos hombres solamente para decirnos eso, que después Dios redujo la edad a 120 años. Gloria a Cristo. Y posteriormente, amén, a 70 u 80 años. ¿Usted cree que ese es el único propósito por el cual está este relato? No. Claro está que no. Gloria al Señor. Amén. Porque Dios no nos tenía que dar a nosotros ningún relato de cuántos años vivieron estos
individuos, estas personas, para decirnos simplemente que la edad del ser humano iba a ser 120 años o 70 o 80 años. Vive Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Es más, Dios ni siquiera tenía que decirnos cuántos años iba a vivir el ser humano aquí en la tierra y ya está. Bendito sea Jehová, aleluya. Vive Dios, Amén. santo, amén. Sigue diciendo, amén. Grande el Señor. El verso 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Ya usted conoce la temática, amén. Cada 65 años de vida le dio Dios a Mahalalel antes de que engendrara a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared. ¿Cuánto? 830 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró Hijos e hijas. hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿Vivió Enoc cuánto tiempo? 65 años. 65 años y engendró a... Matusalén. Entonces el padre de Matusalén fue... Enoc. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Bendito Dios. Bendito sea el Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea Jehová, aleluya. Dice, y caminó Enoc con Dios. Estoy en Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años. Engendró hijos. Oiga, Gloria sea el Señor. ¿usted cree que es importante el tiempo que usted lleva sirviendo a Cristo? Amén, vive Dios. ¿Usted cree que el día en que usted se convirtió es un día cualquiera? Aleluya. No. Gloria sea el Señor. ¿Eh? Si usted se convirtió a los 20 años, Alabado sea mi Rey. si usted hubiera muerto en sus pecados a los 19 años, su futuro hubiera sido el mismo. No. Si se convirtió a los 30 y hubiera muerto, en vez de convertirse a los 30, en vez de Dios darle 30 años, si usted hubiera muerto a los 29 en sus pecados, su futuro hubiera sido el mismo. No. Perdido. ¿Usted cree que todas las personas que nacieron el mismo día que usted en este planeta siguen vivas hoy? No. ¿Y por qué está usted aquí? Porque el Señor no conserva la vida. Por su gracia. Entonces, usted me va a decir a mí que yo voy a ser como cristiano indiferente a cada día y a cada año que Dios me regala. Santo, vive Alabado. Que yo Dios. tengo que decir que es un día cualquiera, que ni me feliciten ni nada, porque las felicitaciones son conjuros antiguos que se usaban para tratar de proteger a la persona y que usted no es pagano. Alabanza al que vive. Gloria a Dios. O no es pagano, que usted es de santidad, Poder en Jesús. por dentro y por fuera, Santo. Aleluya. Alabado de los que son ingratos. No aprecia la vida. Bendito sea Jehová, aleluya. Bendito Dios. Ustedes los que son ingratos y esa ingratitud no viene de Dios. Bendito sea Jehová, aleluya. Amén. Bendito sea Jehová, aleluya. O ingrata, obviamente. Bendito sea el Señor. Cristo. Santo, Aleluya. bendito el Señor. Para que las hermanas no se sientan mal y piensen que solamente le hablamos a los hombres. Alabado Dios. Alabado sea Jehová, aleluya. Vive Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué necesitamos nosotros saber eso? Aleluya. Sí, total. Cada año que Dios le daba de vida a Enoc aquí en la tierra, antes de irse con el Señor, ninguno de esos años importaba, Aleluya. según razonan algunos. Era Alabado Dios. Aleluya. Amén. Gloria Vive al Jesús. Señor. Un niño que muere a los 11 meses cumplió un año de vida. O una niña. Entonces usted me va a decir a mí que cuando él cumple su primer año eso no tiene importancia. Vive Dios. Si murió al año y 9 meses, cumplió 2 años. Entonces usted me va a decir a mí que cuando Dios le regale 2 años, eso no tiene importancia. No tiene importancia ni siquiera para uno darle gracias a Dios por ello.
Vive Dios, el poder en Jesús. No tiene importancia ni siquiera para no decir, pastor, oré por mi hijo, dándole gracias al Señor que cumplió un año más de vida. Alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es un día más. ¿Usted cree que Dios lo ve así? ¿Usted cree que Dios no sabe? Y dice, tal día de tal año le di vida a fulano. Es decir, estamos hablando del nacimiento, no estamos, amén, bendito sea el Señor, partiendo desde la concepción, que es desde donde empieza la vida. Bendito sea Jehová. Amén. Pero solamente hablando del nacimiento en adelante. ¿Usted cree que Dios nos recuerda? Bendito sea el Señor. Por decirlo de una manera que Dios lo sabe todo de antemano. A Dios no se le olvida nada. Amén. Amén. Aleluya. Pero usted cree que Dios no toma en consideración de manera especial, a eso me refiero con recordar. Usted cree que Dios no toma de manera en especial en consideración ese día, diciendo, por expresarlo de manera humana, hoy hace 10 años que permití que fulano naciera. Porque el que ha hecho que usted nazca no fue ningún ángel guardián, no fue ninguna hada madrina, no fue ningún santo patrono, nada de eso. Amén, Alabado aleluya. Todo eso es mentira. Gloria a Dios, sí, Señor. Gracias, Amén. Señor, amén. Ni siquiera los ángeles, con el respeto que se merecen, Alabado los Dios. ángeles de Dios, ni siquiera los ángeles de Dios, amén, han hecho que usted nazca. Amén, gloria a Cristo. Así es. Y voy más lejos. Y si Dios envió, y puede haberlo hecho, un ángel a ayudar a su madre en el parto que tenía con usted, Aleluya. la gloria es de Dios, Amén. porque ese ángel actuó en obediencia a Dios. Amén, aleluya. Porque si Dios no le daba la orden, no hacía nada. Gloria al El ángel. Señor. Santo, aleluya. Vive Gracias, Cristo, Señor. aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Grande Que nuestro nosotros Dios. no somos idólatras, ni somos politeístas, bendito sea el Señor, ni nada por el estilo. Lo que somos es un pueblo consciente y agradecidos de que Dios nos ha dado la vida, Amén. nos sustenta la vida, a nosotros y a nuestros seres queridos, bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Grande eres, Señor. Gracias, maestro bueno. Verso 23 de Génesis, capítulo 5, estamos casi acabando. Aleluya. Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Alabado Dios. Aleluya. Génesis 7, vamos allí. Alabado Gloria sea. al nombre de Dios, Jesús. aleluya. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que Dios mismo en su palabra nos muestra, no los griegos, no los egipcios, etcétera. Dios mismo en su palabra nos muestra que los años que alguien cumple son importantes, porque si no, no estarían registrados en su palabra. Aleluya. Que el día en el que alguien nace es importante, porque bendito sea el Señor, si no, ¿cómo se supiera cuántos años tiene alguien? Y realmente sabemos que aún el día en el que alguien fue concebido es sumamente importante ante Dios. Gloria. Por eso de Adán y Eva se nos habla del día en el que ellos fueron creados. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Porque sabemos que ellos no nacieron de mujer. Amén. Amén. Amén, vive Cristo. Génesis 7, Gloria sea. el verso 6. Si yo omito algo, bendito sea el Señor, dígamelo, bendito sea el Señor. Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la Aleluya. Bueno, yo pienso que yo... de 600 años. Voy a ver una cosa. Aleluya, Alabado porque sea el Señor. vamos a leer antes de seguir aquí, bendito sea el Señor, aleluya. En Génesis 5, bendito sea el Señor, aleluya, porque todavía hay más edades, amén. Bendito sea Jehová, aleluya, amén. Pero en Génesis 5, 32, ya, bendito sea el Señor, aleluya, para concluir, dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Como estamos hablando de Noé, pues por eso, amén, quise leer, bendito sea el Señor allí, en Génesis 5, 32. Gloria a Dios. ¿Y por qué no dice la Biblia simplemente, y Noé engendró a Sem, a Cam y a Jafet? Porque era importante que nosotros supiéramos que cuando, amén, bendito sea el Señor, lo que dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Era importante
para Dios, porque para Dios cada bendición que Dios le da a sus criaturas es importante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No, pero solamente piensa en usted mismo. Alabado sea nuestro Dios. Gracias, Señor. Toda obra productiva que usted hace, usted no piensa que es importante. Amén. Si alguien le dice a usted, por ejemplo, a los adultos, si alguien le dice a usted, mire, ese trabajo que usted hace lo hace cualquiera, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Eh? ¿Cómo se siente usted? ¿Por qué? Porque, amén, usted se está esmerando, estamos hablando de que usted se está esmerando para hacer un trabajo de altura, bendito sea el Señor, un trabajo como se debe. Entonces, si alguien viene y le dice que lo que usted hizo no sirve para nada, ¿cómo se siente usted? Triste. Si usted cocinó en la casa y llega la familia a comer, cierra los ojos para no ver a nadie, amén. Y todo el mundo dice que ese plato no sirve para nada, ese plato de comida que usted hizo, que eso no sirve. ¿Cómo se siente usted? Santo poder y Jesús. Más triste. Bendito Dios. O si usted ve que no le hablan nada, pero todo el mundo corre hacia donde se echa la basura, amén, y te está botando, amén, la comida. Usted oye nada más el plato sonar, amén, que lo están, amén, bendito sea el Señor, dejando limpiecito, pero todo va a la basura. ¿Cómo se siente usted? ¿Usted cree que Dios no valora lo que él hace? Amén. Dios. Y Dios que todo lo que hace lo hace perfecto. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Poderoso. Génesis 7:6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Verso 11 de Génesis capítulo 7 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Cada instante que usted vive es importante para Dios y Dios lo toma en cuenta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué usted cree que Dios habla aquí? Y habla del mes, habla del día, bendito sea el Señor, aleluya, del año, del mes, del día. ¿Por qué Dios da esos detalles? Si total, cada día que uno vive aquí no importa, porque si no importa el día en que tú naciste, tampoco los otros importan. Gloria a Dios. Así es, vive Dios. Aleluya. Bendito sea Jehová, aleluya. Yo no sé si ustedes me están Gloria a entendiendo. Dios. Amén. Bendito sea Jehová. Gloria a Dios para siempre. Entonces yo no estoy leyendo, amén, en un libro de brujería de los griegos o de los romanos, no sé qué cosa, Alabado Yo Dios. estoy leyendo la Biblia. Entonces la Biblia nos está enseñando a nosotros que el día en que uno nació, sí importa. Y cada día que uno vive, sí importa. Amén. Por eso cada día uno tiene que ser santo, santa, pero entendiendo la santidad correctamente. Bendito sea Jehová, aleluya. Vive Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entendiendo la santidad correctamente. Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Porque esto no se trata de que mientras más cosas prohibamos, solamente por decir que prohibimos, más santos somos. Eso no es así. Amén. Vive Dios. Bendito sea Jehová. Hay gente que es el concepto de santidad que tiene. No. Usted no puede respirar mucho, porque si respira mucho, entonces usted está en pecado, usted no es santo. Santidad Jehová. Señor, aleluya. ¿Y qué cosa es esa? Gloria al nombre de Santo. Hay Eso poder no en es así. Jesús. Bendito sea Jehová, aleluya. Gloria a Amén. Dios. Amén. Así es. Juan el Bautista no comía ni bebía así con la gente, amén, bendito sea el Señor, como lo hacía nuestro Señor. Se lo encontraban mal. Nuestro Señor comía con las personas, se lo encontraban también mal. Bendito sea Jehová, aleluya. Amén. Pero, amén, yo sé que para Dios es importante el día en el que Él me dio la vida Amén. y cada instante que Él me conserva con vida. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Por eso día tras día, amén, yo le agradezco a Dios, amén, bendito sea el Señor por la vida que Él me da. Pero el día en que yo cumplo años es un día especial, porque ese día, amén, ¿verdad? Recuerda el día en el que yo comencé a vivir aquí, independientemente de mi madre, Amén. fuera del vientre de mi madre. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Génesis, amén, 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Usted piensa que esta información, amén, del año, del mes y del día de la vida de Noé, en el que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, ¿usted cree que esos detalles de la vida de Noé
ese año, ese mes y ese día, Dios lo tomó en cuenta solamente para decirnos lo que sucedió. Solamente para decirnos que aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Usted cree que Dios tomó en cuenta que Dios, amén, estaba pendiente de ese tiempo de vida que Dios le había dado a Noé? Solamente para decirnos a nosotros, amén, que en aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, usted piensa que la vida que Dios le estaba dando a Noé continuamente, para Dios no tenía ningún sentido. Aleluya. Sí tenía sentido, el propósito. O sea, ¿usted cree que Dios no estaba pendiente de los años que tenía Noé, de los meses que tenía Noé y de los días que Noé tenía vivo? ¿Usted cree que a Dios no le importaba eso? Que Dios solamente mencionó esos detalles aquí para decirnos que aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aleluya. Gloria Pues claro está que no, bendito sea el Señor. Amén, vive Amén. Dios. Ni siquiera, amén, mire, bendito sea el Señor, un ave del cielo muere. Amén. Sin que Dios sepa que esa ave terminó su existencia en ese día. Y no solamente en ese día, sino en el momento exacto de ese día en el que esa ave, amén, terminó su existir. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ama. Dios ama toda su creación. Amén. Y Dios es quien nos da la vida. Amén. Y nos sostiene vivos. Aleluya. Amén. Por lo tanto, Dios está muy pendiente de cada instante de vida que Él nos otorga, nos Amén, así regala. es, vive Dios. Aleluya. Génesis 8, estamos concluyendo, 3 versículos más y terminamos. Bendito sea Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Génesis 8, verso 13. Dice la Biblia, y sucedió que en el año 600, ¿cuánto? 1. Oiga. Aleluya. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Gloria a Dios. Génesis 9, bendito sea el Señor. Bendito Dios. Estamos casi acabando. Verso 28 y verso 29 dice, y vivió Noé después del diluvio 300 años. 350 años. 350 años. ¿Por qué te especifica Dios que no fueron 300? Gloria a Dios. Solamente, que no fueron 310, no fueron 329, 300. sino que fueron 350 años. Amén, vive Dios. Porque te sigue dando testimonio Dios de que Dios, amén, le seguía regalando años de vida a Noé. Amén. Gloria. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Y murió. Santo, poderoso Dios, vive Jesús. Bendito sea Jehová, aleluya. Y aquí concluimos por hoy. Gloria a Dios. Amén, gloria a Cristo. Amén. Aleluya. Concluimos diciendo que para Dios, todo tiempo de vida que Dios le da a uno es importante. Amén. Gloria a Dios. Concluimos diciendo que Dios mismo nos enseña que los años que alguien vive son importantes. Amén, aleluya. Si son importantes para Dios, para nosotros tienen que ser. Amén. 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 Y tienen que ser importantes para nosotros en el sentido de que debemos de agradecer a Dios por la vida que Dios nos regala. Amén. Bendito sea el Señor. Y debemos, amén, de dar gracias a Dios como cristianos en la congregación. Amén. Debemos dar gracias a Dios públicamente. Amén. ¿Cómo damos gracias a Dios? Obviamente mediante una oración. Bendito Dios. Aleluya. Que normalmente, a menos que la situación no se preste para ello, el pastor, quien dará cuentas a Dios por esa vida, hablando como oveja de Cristo, tal hermano o tal hermana. Amén. El pastor de la iglesia, ¿verdad? Pues la persona llamada a encabezar esa oración de gratitud a Dios Amén. Gloria a por Dios. ese año más de vida que le ha dado Dios a esa persona. Bendito Dios. Luego la persona, bendito sea el Señor, es libre en Cristo de hacer una actividad. Amén. Para dar gracias a Dios y alegrarse con sus hermanos Amén, aleluya. por un año más de vida Vive que Dios le ha Cristo. dado.
nosotros no comemos en el templo, no, amén, no masticamos chicles, amén, no bebemos en el templo, bendito sea el Señor, amén. Sabemos que una actividad de cumpleaños, amén, pues se hará, amén, en un lugar fuera del lugar de culto a Dios, porque el lugar de culto está reservado para ello, para darle culto a Dios. Bendito sea Jehová, aleluya, amén. Pero eso no significa, amén, que nosotros no podemos hacer una actividad de cumpleaños, amén, a la manera que glorifica a Dios. Amén. Vive Dios. Recuérdense el tema que hemos iniciado, bendito sea el Señor, eliminando falsas ideas sobre paganismo en la iglesia. Amén. Póngase de pie en este día. Dios, aleluya. Poderoso Cristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma. Levante su mano al cielo. Hermano Ángel. Yo cumplí años esta semana. Y no me dijo nada. Estaba aquí, pastor. Pero me podía haber dicho. Y aprovechando la prédica, pastor, por favor. Amén. Que pase aquí entonces. Bendito sea Jehová, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Jehová, aleluya. Bienvenido, hermano. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, amén, por nuestro hermano Ángel, amén, quien ha cumplido un año más de vida recientemente, amén. Y, amén, ha llegado con bien de viaje también, a pesar de que tuvo, amén, ciertas dificultades. Padre Santo, en esta hora, Señor amado, te presento a nuestro hermano Ángel, Señor. Padre, gracias por él, Señor amado, gracias por ese año más de vida que usted le ha otorgado, Padre, que usted le ha concedido, Señor amado. En tus manos está él, Padre mío, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Padre, bendiga al hermano Ángel, Señor amado. Añádele años de vida, Señor, muchos años de vida en su camino, si usted tardara en venir, Señor. Y si, Señor amado, bendito sea Jehová, aleluya, usted viene en sus días, Señor de la gloria, cuando él esté todavía vivo físicamente, permítale estar siempre preparado, Señor amado, para irse con usted, Padre, en el rapto de la iglesia, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, que él pueda hacerte fiel para siempre, Padre. Y que, Señor amado, sea a través del rapto o a través de la muerte física, Señor, que usted lo lleve ante su presencia, Señor. Permita que él pueda estar preparado para el encuentro con usted, para rendirle buenas cuentas, Señor. Padre, gracias por haberlo traído con bien a nuestro hermano, Señor. Gracias, Padre mío, por cada hermano, cada hermana, Señor de la gloria. Gracias, Padre mío, por la vida que usted nos regala. Gracias por nuestra familia, Señor. Mira a nuestra hermana Carmen allá en Sur, y Padre, pedimos por ella, Padre, que usted le siga dando salud, Señor. Al igual que a nuestra hermana Giovanna Moscoso, Padre. Dios mío, a la hermana Graciela, a la hermana María Rojas, Señor de la gloria, Padre. Dele sanidad, dele salud, Padre. Oh, Dios mío, y a cada enferma, Dios mío, dele sanidad. Mira, Dios mío, también, Señor amado, a nuestro hermano Elmer, nuestra hermana Mónica, quienes están de viaje, Señor. Ayúdenle, Señor de la gloria. Dele, Dios mío, oh, victoria, Señor, en ese viaje. Guárdele, Señor, de todo peligro. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Vamos a pedir a nuestro hermano Jimmy que nos despida brevemente en oración. Amén. Bendito sea el Señor, y nos ore por los diezmos y ofrendas. Amén. Gloria al Señor. Usted puede alabar a Dios. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. De Cristo para siempre. ¿Cuál fue el tema de hoy día? Gloria a Cristo, aleluya. ¿Alguien sabe? Bendito sea. Bueno, Dios. vamos a orar. Aleluya. Amén. Gloria a Por, Eliminando falsas ideas para paganismo en la iglesia. amén. Gloria a Gloria Dios. sea el Señor. Que el Señor nos ayude, ¿no? de no guardar falsas ideas, ¿no? Amén. Amén. Y de no dar lugar ni cabida al enemigo, ¿no? En nuestras vidas. Amén. Aleluya. Vamos a orar por los diezmos, las ofrendas. Vamos a orar brevemente para ser despedidos. Amén. Amén. Vive Dios. Bendito Dios, Padre amado, Señor, te damos las gracias, Señor Dios mío, por tu palabra, Señor, que ha sido predicada, Señor, el día de hoy. Señor, gracias, Dios mío, por, Señor, la vida de nuestro hermano Ángel, Señor Dios mío, por ese año más de vida que tú le has dado, Señor Dios mío. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, para cada uno de nosotros, Señor Dios mío. Bendito Dios, Señor, que sean años, Señor Dios mío, que tú nos des, Señor, en tus caminos, bendito Dios, Padre Santo, Señor. Te lo pedimos, Señor Dios mío, que tú guardes nuestra vida, Señor Dios Santo. Te pedimos que tú bendigas los diezmos, las ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Padre amado.
amado, Señor, bendice, Señor, suple que el que no tenga, Señor, abre puertas de empleo, de trabajo, Señor, de vivienda, Dios mío, Señor, pasa tu mano sanadora, Señor, sobre los enfermos, bendito Dios, Señor. Mira, Padre amado, Señor, que nos despedimos de este lugar, Señor, Dios mío, mas nunca de tu presencia, Señor, bendito Dios. Te pedimos que tú nos guardes, que tú nos lleves con bien, Señor, Dios mío. Oh, Señor, Dios mío, que tú nos visites, Señor, aún en el silencio de la noche, Padre amado, Señor. Y el día de mañana está en tus manos, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques el día de mañana, Señor, en el culto de Suri, Señor, Dios mío. Mira, Señor, te pedimos que tú lleves con bien, Señor, Dios mío, a nuestro pastor, Señor, Dios mío, el día de mañana, Señor. Oh, Padre, que tú los lleves y los traigas con bien, Señor, a aquellos hermanos que estén acompañando, Señor, y que tú te glorifiques el día de mañana, Señor, en el culto, Señor. Oh, Padre, Señor, conforme a las necesidades, Señor, que hay en tu pueblo, bendito Dios. Te damos la gracia, la gloria y la honra, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén.